Nueva prueba de manejo en Routier que empezamos con un breve chequeo de un modelo que seguramente conoces. Fue en 2006 cuando el Camaro Concept anunciaba lo que se venía, esta vuelta del famoso Muscle Car. En 2010 llegó la quinta generación, que es la que acabás de ver en la apertura, y para conmemorar o a modo de conmemoración de sus 50 años, de su medio siglo de vida, en 2015 se presentó esta sexta generación. Nos subimos a este Camaro Cabrio LT RS y te contamos todo en detalle en este nuevo test en Routier. Arrancamos con el sector frontal, que tiene cambios pequeños pero aún así significativos. Se puede ver una nueva trompa mucho más afilada, una parrilla muy fina y, como corresponde, una boca de aire inferior de tamaño generoso que le da esa robustez, esa impronta que merece este Camaro. También a priori se ven los LEDs de nueva disposición vertical, complementados por los de la óptica, por los que se figuran en el grupo óptico principal, con lo cual el resultado creemos que está a tono con todo lo que ofrece esta trompa bien musculosa, bien robusta. Y por último, el color azul, que no solemos hablar mucho de los colores, pero en este caso le queda muy pero muy bien. De perfil, en sus 4,78 largos metros, vemos un perfil bastante robusto, valga la redundancia, sin demasiados giros de diseño. Vas a estar de acuerdo conmigo que seguramente este tipo de vehículos se basa en las líneas rectas y en la musculatura, así que por eso tiene una altísima línea de cintura que le imprime toda esa robustez de la que venimos hablando. A eso se le suman las llantas negras de 20 pulgadas realmente impactantes. Y por último, algo que destacamos es que incluso con la capota cerrada conserva la silueta de la versión coupé. Y ya que estamos en posición, es momento de hablar del diferencial de esta variante, que naturalmente es la apertura de la capota. Le toma apenas 14 segundos desde que está cerrada hasta su apertura. Este movimiento se puede realizar hasta 25 km por hora, es decir, en movimiento, y a diferencia de la versión anterior, este Camaro 2017 realiza el proceso mediante un comando, una tecla, como ves en imágenes, ya que a la anterior, o a diferencia de la versión anterior, había que destrabar una manija para iniciar el proceso. El último detalle en cuanto a la evolución del proceso de apertura de la capota es que esta versión cuenta justamente, y valga la redundancia, con un cubre capota que lo que hace es ocultar todos los mecanismos cuando termina de abrirse el techo, algo que suma naturalmente desde lo estético y también, por qué no, desde lo funcional. El sector trasero del Camaro es bien robusto, con ópticas de generoso tamaño. Tenemos un spoiler plástico estilo Colin Chapman, y algo que es un detalle que siempre nos gusta son las 4 salidas de escape, que realmente le imprimen mucha deportividad. Por el lado del baúl, apenas 206 litros, algo que podemos esperar en cuanto a un vehículo cabriolet. El detalle interesante es que dispone de un divisor de baúl para cuando tenemos que abrir la capota, y el detalle que no nos gusta es que cuenta con un kit de reparación en caso de sufrir algún pinchazo. Puertas adentro tenemos que hablar de un diseño que ha evolucionado, tiene tintes curiosos y también originales, un volante que no hemos visto en otros modelos de Chevrolet, por lo menos que no hemos manejado, y la pantalla de MyLink, que naturalmente copa la escena. También llama la atención los detalles negros y blancos en los tapizados, una butaca de la que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Y también tenemos que hablar de unas toberas que tienen un tinte deportivo, están ubicadas un poquito abajo en cuanto a ergonomía, y además, como podés ver en imágenes, incorporan un nuevo comando de climatización, o mejor dicho, una nueva manera de comandar la climatización mediante la manipulación del aro. Por el lado de la calidad es buena, con encastres que no han hecho mayores ruidos y con una percepción aceptable. Por el lado del tablero tenemos que hablar de uno de naturaleza híbrida, es decir, análogo y digital. Tenemos muchísima información, como es en imágenes, puede abrumar un poquito, pero es cuestión de acostumbrarse. Por el lado de lo analógico, las revoluciones y la velocidad. Y por el lado de lo digital, muchísima, pero muchísima información, como te decíamos. La buena noticia es que lo podés configurar y navegar todos los menús para elegir qué es lo que muestra esta pantalla. Quien se ponga al mando de este Camaro se va a encontrar con una muy buena posición de manejo que dispone de múltiples regulaciones eléctricas. Llama la atención quizás que este modelo no cuente con una butaca de tipo bucket, pero aún así el agarre es realmente muy bueno, sobre todo el lateral, y además quien gobierna este Camaro va a disponer de levas al volante. Momento de hablar de la multimedia. Como te puedes imaginar, el MyLink cuenta con todas las bondades de conectividad, de GPS, y además, ya que estamos en tema tecnológico, tiene carga por inducción, aunque está ubicada un poquito atrás de la butaca. No va a ser lo más cómodo si es que queremos cargar el teléfono, y recordemos naturalmente que nuestro teléfono debe estar habilitado o debe tener esa función disponible entre sus especificaciones. Por último, en este chequeo del interior del nuevo Camaro 2017 Cabrio, tenemos que hablar de una habitabilidad
casi simbólica, 2,81 metros entre ejes, pero como bien viste en imágenes hasta ahora y como te puedes imaginar, las plazas traseras son casi simbólicas y además el detalle es que no tienen apoyacabezas. Y ya que hablamos de seguridad, este Camaro tiene todo lo que puedes esperar en cuanto a dotación: 8 airbags, controles activos y pasivos de seguridad y faros de xenón que están incluidos por el pack RS. Por el lado del confort, el sistema multimedia mencionado MyLink, las regulaciones eléctricas de la butaca y un sistema de alerta lateral muy interesante respecto a la cámara de retroceso cuando estamos en la maniobra de salir de un estacionamiento, por ejemplo del shopping. Si se aproxima un vehículo o un peatón, como ves en imágenes, este sistema nos avisa, detecta que se aproxima a alguien y evita cualquier tipo de incidente. Por último, la carga inalámbrica como algo destacado que ya hemos visto por ejemplo en nuestro Cruz. La pequeña grieta que encontramos en la dotación de confort es el sensor delantero de estacionamiento que en un vehículo que orilla los 5 metros es menester a la hora de estacionar. Segunda parte en esta prueba de manejo del Camaro Cabrio 2017 y atacamos de lleno el motor, un impulsor V6 de 3,6 litros, el LGX que fue reformulado, revisado respecto de su antecesor y que a diferencia del V8 produce un sonido de escape algo más agudo. Hablamos de 335 caballos, hablamos de una tecnología de inyección directa y apertura variable de válvulas que en conjunto con el resto de sus bondades catapulta a este Camaro Cabrio en 5,5 segundos para el 0 a 100, mientras que por el lado de los consumos registramos cifras de 9 litros cada 100 kilómetros en ruta, una cifra, números muy interesantes, y de 12,7 en ciudad. Todo esto gracias al Active Fuel Management, que lo que hace es apagar 2 cilindros cuando no los necesita o cuando la central, la computadora, considera que no son necesarios. Lo que hace es entonces apagarlos, es decir, trabajar con 4 cilindros, lo que da como resultado una eficiencia de entre 5 y 7% según la marca. Trabajando junto al V6 nos encontramos con una caja automática de 8 velocidades que cumple con su tarea sin mayores problemas. Por último, la tracción es trasera como corresponde. Por lo del comportamiento dinámico, te contábamos que tiene llantas de 20 pulgadas, como te puedes imaginar, es bastante arisco en ciudad, pero eso tiene su contraparte en la ruta o cuando lo agitamos un poquito. Hablamos de un vehículo que mantiene la línea, que no tiene ningún tipo de problema para doblar, que podemos exigir, un chasis también que podemos exigir sin ningún problema. Como bien sabes, este Camaro es un vehículo deportivo y le sobra paño para manejarse como pez en el agua en ruta. Por último, por el lado de la dirección y la maniobrabilidad, tenemos que hablar de un sistema eléctrico, tenemos que hablar de la cámara de retroceso que mencionamos junto a este sistema de alerta de aproximación de peatón o de vehículo, y esto en relación a un vehículo, como te decíamos, de casi 5 metros de largo, realmente son asistencias, son ayudas que sirven a la hora de estacionar este Camaro Cabrio donde sea que encontremos un lugar. Resumen, epílogo, conclusiones de este Camaro Cabrio 2017 con el paquete RS que se comercializa a $32.500. Entre los puntos mejorables o los puntos que podrían ser revisados nos encontramos con las plazas traseras prácticamente significativas. Esto es un mal, entre comillas, de este tipo de vehículos. De todas maneras, quien está buscando este Camaro RS sabe que va a tener que sacrificar un poquito de espacio, sobre todo para los ocupantes de esa fila. En línea con eso nos encontramos con la capacidad del baúl, que realmente es muy poca. También es otro de los ítems que el comprador sabe que va a tener que resignar, así que si van a subirse a este Camaro Cabrio van a tener que prescindir de mayores bultos. Y por último, algo bastante subjetivo es el diseño del interior, que creemos que debería haber sido un poquito más deportivo, un poquito más picante respecto a un vehículo de esta jerarquía. Y entre los puntos a favor, justamente todo lo contrario al último que dijimos, el diseño exterior, esta renovación que sufrió la sexta generación es realmente muy interesante. Como solemos decir, nos gusta que se haga mucho con poco, apenas unos trazos, apenas unas revisiones en cuanto a la pluma obviamente, y creemos que este Camaro quedó muy pero muy lindo. En segundo lugar, los consumos y todo el sistema de Active Fuel Management que te hablábamos, que apaga los cilindros y que hace que este Camaro no sea una máquina de gastar. Y en tercer lugar, entre los puntos a favor, naturalmente las prestaciones realmente son muy pero muy buenas, y eso sumado también a la sensación o a lo que percibimos cuando pisamos el acelerador en cuanto a comportamiento dinámico y también a lo que suena este V6, realmente termina de coronar un conjunto realmente supremo.